Hola a todos, ¿cómo están? De verdad espero estén muy bien, disfrutando de su sobriedad y de las bendiciones del Creador. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en su podcast Temas Espirituales, y vamos a continuar con nuestra lectura del libro Llegamos a Creer. El día de hoy vamos a tocar un tema que, más allá de la cuestión de vivirlo siempre, porque es importante entender que lo vamos a vivir todo lo que nos queda de vida, vamos a discernir y diferenciar entre uno del otro y, por supuesto, ver las causas y consecuencias negativas y positivas de este tema. Esto viene en el apartado número 10. El apartado número 10 dice: en todos nuestros actos. Obviamente aquí viene el prefacio, lo voy a leer y dice: el servicio prestado gustosamente, las obligaciones honradamente enfrentadas, las dificultades bien aceptadas o resueltas con la ayuda de Dios, el conocimiento de que en el hogar o en el mundo exterior somos socios en un esfuerzo común, el hecho de que a los ojos de Dios todos los seres humanos son importantes, la prueba de que el amor que se dan sin reserva trae seguramente una justa recompensa, la certeza de que ya no estamos aislados y en prisiones construidas por nosotros mismos, la seguridad de que podemos encajar y pertenecer al esquema de las cosas de Dios. Estas son las satisfacciones de vivir correctamente, para las cuales no podrían ser sustituidas ninguna pompa o circunstancia y ninguna cantidad de bienes materiales. Bill W. 12 Pasos y 12 Tradiciones, página 161. Es el prefacio que trae en este apartado número 10. Y de alguna manera el hecho de haber elegido este tema para este podcast es porque son de las situaciones que se viven, pero no se encuentra de alguna manera como algún tipo de solución o alternativa, ¿no? O sea, es evidente que vamos a vivir estas circunstancias. ¿Y de qué estoy hablando? El tema del día de hoy va a ser la soledad de estar solo a sentirse solo. Ese es el tema que viene en el apartado número 10 dentro de nuestro libro Llegamos a Creer. La soledad de estar solo a sentirse solo. Vamos a diferenciar entre el estado de soledad y el sentimiento de soledad. Son cosas que no se alcanzan probablemente a distinguir, a mi criterio, por una falta de apreciación, no de la realidad, una falta de apreciación de lo que nos hace humanos y también lo que nos hace ser creación, porque es lo que somos una creación, y toda creación se debe a su creador. Y no estamos completos hasta que no estamos con Él. Voy a empezar la lectura y esto dice así: estoy solo, estoy solo. Es el grito de todo alcohólico que está bebiendo sobre la faz de la tierra, en un solitario cuarto, en un bar repleto de gente, en el centro de una reunión familiar, en una calle en medio de una multitud. Entonces, en contradicción, la gente actuaba sobre nuestros nervios y nos alejábamos para huir de todo eso. Pero esto tampoco funcionaba. No podíamos sobrellevar por mucho tiempo la carga de nuestros pensamientos sobrios. Difícilmente tratábamos fuertemente de eliminar nuestra soledad con la botella y por poco tiempo lo lográbamos, pero no mucho,
cuando golpeamos contra el fondo y nos dimos cuenta de que no podíamos seguir tal como íbamos, por la gracia de Dios, nos encontramos metidos dentro de una insoportable soledad, separados de todo y de todos, aislados. Así, fuimos capaces de mirar a nuestras vidas, a nuestros problemas y a lo desesperado de nuestra situación. Únicamente así podríamos hacer preguntas y dar respuestas y hacer decisiones. Ahora sí podíamos hacer una decisión de hacer algo acerca de nuestra vida y los problemas con la vida. Hay dos maneras en las que el hombre está solo. En nuestro lenguaje, estar solo expresa el dolor de sentirse solo. Estar a solas expresa la gloria de sentirse a solas. Y entonces, hasta aquí, el simple hecho de notar esas dos posturas de soledad, de estar a solas y estar solo, lo manifiesta de una manera pues que todos hemos vivido, y que sin ningún tipo de teoría, llamémosle así, ha habido un alcohólico que no se ha torturado por ello, o que no haya de alguna manera vivido esa parte, ¿no? Desde el rechazo a que nos aleje la gente de los núcleos, familia, trabajo, la propia sociedad, las propias personas que están a nuestro alrededor, que nos hacen a un lado porque no soportan a un alcohólico, a un borracho más bien. Y aparte de eso, la sensación de que estás con gente pero te sientes solo, y que inevitablemente esas situaciones no son tan fáciles de digerir. Pero por otra parte, a pesar de que no nos guste estar solos, de que se nos hace en ocasiones hasta insoportable o una tortura, nosotros también estamos buscando estar solos. Y lo digo porque nosotros, como alcohólicos, como enfermos emocionales, estamos llenos de ese tipo de paradojas, ¿no? O sea, tan llenos de amor y tan necesitados del mismo, ansiando y repeliendo el amor maternal, sufriendo por estar solos y anhelando estar con alguien, pero rechazando a todo aquel que se nos acerca. Estamos llenos, por supuesto, de contradicciones, de cosas que pasan en la propia vida, y esa es la situación de este tema. ¿Qué necesito para el día de hoy saber si estoy solo o me siento solo? Porque muchas veces se confunde eso con una depresión, se confunde eso con posiblemente hasta una sensación de conmiseración o hasta de abandono, ¿no? Que por supuesto genera esa soledad. Pero en ocasiones el no poder denotar bien la emoción que vivimos, o el sentimiento que estamos pasando, o el estado que estamos, en el estado en el cual estamos, no podemos de alguna manera nosotros identificar el sentir que estamos viviendo, y por ello es más fácil generalizarlo, ¿no? Me siento mal. Y la gente pregunta, ¿mal cómo? Pues me siento mal. El no saber expresar las emociones que yo estoy viviendo, ni las circunstancias ni situaciones que vivo, pues es complicado en ocasiones poder atenderse a sí mismo. Aquí explica también una parte importante de nuestra soledad. Hay soledades que vivimos de niño, soledades que vivimos irracionales totalmente, ¿no? Como una separación de los padres y los dos, cada uno por su lado, y tú quedas como un niño y dices, ¿y quién va a estar aquí, no? ¿Quién te abraza y te dice, no te preocupes, esto no es tu culpa, tú eres la mejor decisión que hemos tenido, te amamos, simplemente no podemos estar juntos? O sea, ni se pide opinión, nada, como si no existieras, esa es la palabra.
Y miren que cuando eres adulto puedes de alguna manera justificar, ¿no? En una separación, cuando una pareja te quita ese sentido de existencia, de pertenencia, que te quita de sí misma esa pareja, tú tomas la decisión como un adulto. Ok, no voy a otorgarle mi pensamiento a quien ya me olvidó. Por supuesto, eres adulto, puedes defenderte. Tienes argumentos, tienes muchas cosas a tu favor, herramientas, y más si eres una persona que está en un constante crecimiento. Tienes todos los atributos necesarios para definir esa separación, darle la connotación adecuada y decir, ok, esto fue parte de mi vida, fue importante o no lo fue. Merece la pena 2 o 3 días de lloradita, 2 o 3 días de sentirme mal y después adelante, vámonos a lo que sigue, o realmente ni siquiera merece ese tiempo de duelo, porque en ocasiones no lo merece. Cuando hay una infidelidad, cuando es una cuestión de ligereza, una relación con ligereza, hay lo que se dé, hay como nos vaya viendo, pues evidentemente va a fracasar y no tiene por qué merecer algún tiempo que realmente lo requiera. Obviamente, si lo requiere, se le va a dar el tiempo adecuado. Puede ser unos momentos, puede ser un día o el tiempo que cada quien necesite para eso. Pero la cuestión no es así cuando vives una soledad de niño, porque en ocasiones ni sabes qué es la soledad. Ahí sí es un sentimiento, es una sensación que se vive inexplicable, pero estás viviéndola. Por eso muchas personas cuando son adultas le tienen tanto miedo a eso, al abandono, a la soledad. Por eso tantas personas no saben estar solas, no se permiten estar solas, porque representa una situación de infancia que les recuerda el día de hoy, no en una cuestión consciente, no en una cuestión como tal per se, que sea esta situación, no. Muchas personas hasta han olvidado sus sentimientos de infancia, pero cada vez que lo ven en adultez, lo siguen viviendo y lo siguen repitiendo, creyendo que es normal estar forzosamente con alguien y que es normal no el terminar una relación y empezar otra. Y no estoy refiriéndome a que sea malo, que haya una medida en tiempo, sino la cuestión es que si no se trabaja lo que me impulsa como automático a tener actitudes que evidentemente estar de pareja en pareja no te deja de alguna manera pues consecuencias buenas, llamémosle, ¿no? Siempre hay una secuela que hay que estar arrastrando, y si en un año estuviste con 4, 5, 6 personas, pues tienes 4, 5, 6 trabajos diferentes que hacer, porque cada una de esas personas era individual y te causa algún tipo de conflicto, por supuesto. Y tampoco es de una al año o una cada 5 años, cada 10 años. No me refiero a eso en un sentido específico. Me refiero especialmente: ¿por qué no quieres estar solo? ¿Por qué no te gusta estar solo? ¿Y por qué estar solo para ti es terrible? Es oscuro. ¿Por qué estar solo para ti representa negatividad? Y estas preguntas las hago obviamente totalmente abiertas para que cada uno de los escuchas pueda identificar en sí y cuestionarse a sí mismo si la soledad la está viendo de tal o cual manera. Eso ya es decisión y vivencia de cada quien bajo las circunstancias y situaciones que se están viviendo. Pero no todos vivimos lo mismo, entonces por eso es que estas preguntas son abiertas. Y por otra parte, lo que aquí representa y también expresas a través de la soledad creativa. Para hacernos preguntas, por supuesto, para dar respuestas y para tomar decisiones. Y créanme que yo he vivido mucho de eso, muchas separaciones, duelos difíciles, muchas circunstancias, en algunas fueron propiciadas por mí y en otras no. Y tener que aprender a decidir en cualquiera de las dos situaciones y circunstancias. Siempre complejo, siempre confuso, siempre doloroso, pero al fin y al cabo siempre acrecentador. Siempre te ayuda a desarrollar alguna faceta en tu vida que no conocías. La creatividad, la paciencia, la meditación, la petición, la oración, conocer la debilidad, siempre te da enseñanza el quedarte solo.
Yo tenía mucho miedo a estar solo, pero una parte de mí le encantaba la soledad. Una parte así como, está súper chido, no tengo que dar explicaciones, llego cuando quiero, hago lo que quiero, y no en un libertinaje, que quede claro, una libertad de decidir. Y cuando te das cuenta, también se sufre en ese tipo de soledad porque te acostumbras tanto a una familia y de repente ya no tenerla es complicado porque ahora te enfrentas a ti mismo al estar contigo. Tal parece que nos han enseñado a odiarnos a nosotros mismos, a no querer estar con nosotros, pese a lo que pese y pase lo que pase, no estar con uno, que cuando estás contigo te es difícil, porque es como estar con otra persona, es como un yo que no soy yo, pero vive dentro de mí, ¿no? Y haciendo mención de eso, son cosas tan importantes de aprender, primeramente a identificar, discernirlo bien para poderlo disfrutar. Porque inevitablemente la soledad o el estar a solas nos va a pasar en toda la vida. O sea, somos personas que somos torturados por la soledad en algún grado, obviamente, pero no tanto por el que la gente se vaya, sino porque no sabemos estar con nosotros. Y aprender a estar con nosotros son de las cosas más complicadas, pero fascinantes a la vez. Porque no solo te encuentras con cosas que no sabías de ti, y no me refiero a cosas malas, me refiero a cosas como virtudes, como sentimientos, como pensamientos que tú no sabías que estaban ahí, y el estar preocupado por otra persona, preocupado por las circunstancias que se van presentando cuando tienes que convivir con más personas, pues no le tomas atención. Y te puedes hacer preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiene que no hago lo que a mí realmente me gusta? Yo soy músico. Años estuve sin hacer música, porque estaba tan ensimismado, preocupado en lo que no tenía, en lo que no podía, en lo que se me había negado, vetado, y molesto con ello, cuando mi talento lo había dejado, cuando el lejos de estar preocupándome en qué no me pasaba, qué hacer para que pasara. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, nuestra condición o la manera en que nos hemos condicionado, esa es la palabra, nos hemos condicionado a ver la soledad de esta manera, es porque no sabemos sacarle lo provechoso a eso. Normalmente, y no voy a generalizar, pero a través de todo este tiempo dentro del programa, yo me he dado cuenta de que normalmente las personas que viven un proceso de soledad intenso son los que más encuentran una relación genuina con su creador. Cuando estás solo realmente, cuando te sientes solo, cuando sabes que hay gente, tus padres, tus hermanos, familia, trabajos, siempre hay alguien. Pero cuando estás tú acostado en tu cama solo y sabes que esa gente está ahí, pero tú te sientes de esa manera, es cuando realmente clamas a ese amor de Dios y dices, te necesito. Yo no sé por qué permitiste tal o cual situación, pero el día de hoy me siento así, me siento solo. Y obviamente, hasta ese punto real, cuando es insoportable estar contigo, y vas aprendiendo a entablar esa comunicación contigo mismo, esa relación, porque muchos años te has tenido abandonado.
Una de las muestras más fehacientes que yo he visto, que cuando estás solo te miras al espejo y se nota la soledad. Se ve en la mirada, en la postura, en las facciones. Y no es porque precisamente te mantenga amargado o triste. Esa palabra de soledad o estar solo tantos años ha sido un tormento, pero porque así lo vemos. Cuando estás en una soledad, viviendo un proceso de sensación de soledad, pero no hay un propósito de estar solo, es evidente que nuestra conducta va a siempre estar ligada o orientada hacia una amargura o una tristeza. Pero sabemos que dentro del programa esa soledad cambia totalmente. Voy a seguir leyendo. Dice: ¿qué nos sucedió dentro de Alcohólicos Anónimos que nos hizo posible no solamente sobrellevar, sino disfrutar momentos de soledad? ¿Qué cambió de sentirnos solos a sentirnos a solas? El amor y la comprensión que encontramos dentro de Alcohólicos Anónimos son una cortina protectora entre nosotros mismos y la dolorosa soledad de nuestros días de bebedores. Las primeras semanas, algunos de nosotros empleábamos la mayor parte de nuestro tiempo en un club de Alcohólicos Anónimos, en las oficinas de Alcohólicos Anónimos, hablando con otros. Luego se hace evidente que tenemos que ir a trabajar y de alguna manera las demandas y responsabilidades de nuestro diario vivir, tenemos miedo. Nos golpeará otra vez la vieja soledad cuando estemos lejos de la presencia física de otros miembros de Alcohólicos Anónimos. Más tarde o más temprano, practicando los principios de los 12 pasos, encontramos dentro de Alcohólicos Anónimos a nosotros mismos una cosa muy valiosa, algo interior, y que es que podemos estar tranquilos, ya sea que estamos en casa sin nadie más o en cualquier lugar al que la vida nos lleve. Los miembros de Alcohólicos Anónimos no somos inválidos emocionales, que necesitamos que alguien nos acoja de la mano a cada momento del día o de la noche, para evitarnos una caída. Crecemos con la ayuda de Dios, tal como lo entendimos, con la ayuda de la fraternidad, del grupo y aplicando los 12 pasos en nuestras vidas. Conforme transcurren las semanas de sobriedad, podemos disfrutar y atesorar los pocos momentos de soledad que somos capaces de encontrar entre la agitación y presiones de la vida de hoy en día. Cuando dejamos de tenerle miedo a la soledad y comenzamos a apreciarla y usarla como un beneficio, hemos avanzado un gran trecho. Nos damos cuenta de que un poco de tiempo para estar a solas es necesario para pensar e intentar trabajar algunos de los pasos. En la soledad hacemos nuestro inventario. En la soledad admitimos ante nosotros mismos la naturaleza exacta de nuestras fallas. En la soledad, nuestros espíritus buscan esa fuerza superior que la nuestra. En la soledad, buscamos por medio de la oración y la meditación estar conscientes de la voluntad de Dios para nosotros. La soledad puede ser vista y sentida en muchas maneras, en el silencio de la naturaleza, leyendo poesías, escuchando música, mirando pinturas y en la meditación. Estamos solos, pero no nos sentimos solos. Sin embargo, estas experiencias no pueden contestar todas las preguntas de nuestras mentes. Así es que regresamos al mundo del hombre. Algunos de nosotros ansiamos volver creativos en alguna esfera de la vida, pero no podemos llegar a serlo o permanecer creativos sin la soledad. Una hora de soledad consciente enriquece nuestra creatividad mucho más que horas de intentar aprender el proceso de la creación. Estar a solas no es fácil,
Algunas veces lo logramos sin más que permanecer en silencio, dejando que nuestras almas suspiren con alivio, sin palabras, hacia Dios. Esto lo podemos hacer aún en un día lleno de trabajo y de un cuarto de gente, y aún bajo las más difíciles circunstancias externas. Nadie puede quitarnos estos momentos, el centro de nuestro ser, la parte más interna del yo, que es el aislamiento. La parte más interna del yo, que es el asiento de nuestra soledad, es elevado hasta el centro divino e integrado en él, únicamente en un movimiento que nos levanta primero hacia Dios y luego regresamos de él a otra persona. Podemos encontrar comunión con los demás. Aún el amor renace en la soledad, porque solamente en la soledad pueden aquellos que están solos llegar hasta aquellos de los que están separados. Una hora de soledad puede llevarnos más cerca de aquellos que amamos que muchas horas de comunicación. Podemos llevarlos con nosotros a las colinas de la eternidad. Esto fue escrito en Houston, Texas. Y creo que es muy profundo lo que encontramos aquí. Creo que nos da un sentido para aplicarlo a la soledad, en el cual cambia totalmente nuestra perspectiva de lo que nosotros creíamos que era la soledad. No, la soledad no es mala. La soledad nos llegó en un momento en el cual no teníamos las herramientas para poder enfrentar o confrontar o hasta discernir la soledad. La soledad en sí ha venido a nuestro lado todo el tiempo. Así nacemos y así morimos, solos. Es conveniente tener una muy buena relación con la pareja de nuestra vida, porque los hijos crecen, los hijos se van, porque los hermanos hacen su vida, porque los padres tienen que partir. Normalmente así es. Pero la persona que va a estar contigo, la persona que eligió estar contigo, que es tu pareja ahí en ese momento, hay que disfrutarla, hay que valorarla. Por supuesto, muchos tuvimos que vivir un proceso difícil en el cual nos llevó a ya no estar con esa persona, pero nos hizo valorar y vivir una soledad que nos acercó aún más a nuestro Creador. Y si no ha sido así, esa es la intención, que después de una ruptura, cuando te quedas solo, puedas buscar ser llenado de ese espíritu amoroso de Dios. Y justamente ahí es donde nosotros entramos como enfermos, como alcohólicos, y entendemos que en nuestro propio programa se necesita la soledad. Ya lo decía ahorita la lectura, para confesar, para aceptar, para pedir orientación, para orar, para meditar, para reflexionar sobre los defectos que tenemos, sobre las debilidades que portamos, para tomar decisiones. Y muy probablemente ahorita estás pasando un momento justamente así en el cual necesitas una toma de decisión. Ya sea en un matrimonio, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea hasta en hábitos que tenemos. Tómate un tiempo para estar a solas, para estar en solitud, sintiendo la presencia de ese poder superior. Y empieza a cuestionarte a ti. Empiézate a hacer las preguntas pertinentes para que lleguen las respuestas adecuadas y puedas tomar tu decisión. Hoy sabemos que nuestra vida está llena de decisiones y que depende más de nosotros la vida que tengamos
que realmente de las circunstancias, que evidentemente las circunstancias son imposibilitadoras a veces, pero no son deterministas de ninguna manera. No nos determinan. Una de las cosas más fascinantes de nosotros como seres humanos, más allá de como enfermos alcohólicos, es la capacidad que tenemos para adaptarnos. Y muchos se han adaptado a su soledad. Y se hace tan natural el estar solos todo el tiempo que ahora para ellos lo difícil o lo raro es estar con alguien. Porque ya de alguna manera han adaptado su vida, su cuerpo, su mente, su ser a estar solos. Entonces, el preguntarme el día de hoy, esa soledad que viví, que no pude cambiar, hoy le debo dar otro sentido. Y hoy que soy adulto, cuando llegan esas situaciones donde hay soledad, de mí depende hacia dónde voy a redirigir esa soledad. La redirijo hacia mi sentimiento, para conmiserarme, para autoflagelarme, para autodespreciarme. Porque hablemos de que el estado de soledad es circunstancial. El sentimiento de soledad es totalmente, a veces hasta subjetivo y objetivo. Es lo importante de la soledad. ¿Cómo quiero vivirla yo hoy? Si estamos hablando de que las circunstancias hicieron que nos quedáramos solos, pero ¿cómo lo voy a sentir esta soledad? ¿Lo voy a sentir en una depresión, en un enojo? Y si es así, adelante, pero no te quedes ahí. Vive tu proceso, disfruta tu proceso, da gracias por tu proceso, porque es un duelo. Pero vas a salir, por supuesto que vas a salir, porque has salido de peores. Es importante erradicar esa sensación de que estar solo está mal y de que debo de estar con alguien y no importa tolerar y no importa aguantar y no importa esto, pero con tal de no estar solo, no. No es ni ponernos unas expectativas tan altas, pero también entender que como hijos de Dios nos paramos sobre nuestros pies. Nos paramos sobre nuestros pies y no nos arrastramos ante nadie. Si alguien se va a ir, se va a ir. Si alguien ya no quiere estar, ya no va a estar. Y si nadie quiere estar contigo, no importa. Tú quédate contigo mismo. El día de hoy yo es lo que hago. Ok, ¿no quieres estar conmigo? Yo me quedo conmigo. Yo gano. Porque ahora voy a atenderme, porque voy a seguir cultivándome para desarrollarme cada vez más. Y es la importancia de empezar a notar la soledad como una herramienta hacia algo positivo y trae un impulso y una fuerza impresionantes. Solamente hay que efectuarla y dirigirla hacia lo que nosotros queremos. Y pues bueno, hasta aquí llegó el día de hoy nuestro podcast. Para mí fue un podcast muy nutritivo, espero para ustedes también. Por favor, los invitamos a que den like a este podcast, que lo comparten a alguien que esté pasando una situación con la soledad. De alguna manera también puedan comentarnos qué otros temas les gustarían dentro del libro Llegamos a Creer, a qué cuestionamientos han llegado ustedes, sabiendo que nuestro poder superior es el que no nos va a dejar solo, por supuesto, pero que en la vida real, en la vida que estamos aquí, la soledad se va a seguir presentando y que hay que empezar a pedirle a Él que nos permita redirigirla o dirigirla hacia cuestiones que le agraden a su voluntad y por supuesto a nosotros mismos nos mantenga en una plenitud o una tranquilidad espiritual cada vez mayor. Y de verdad que eso es lo que yo deseo de corazón para todos ustedes que escuchan este podcast, donde te caiga, ya sea en manejando, ya sea en tu trabajo, en tu casa, en donde te haya pescado este podcast. De verdad deseo que ese amor de Dios aleje esa soledad o llene ese vacío que está en ti para que puedas empezar o seguir viviendo una vida plena, porque lo merecemos, por supuesto. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto.